Hola nuevamente y bienvenidos a la tercera semana del curso de proyectos empresariales. En esta semana iniciamos el grupo de procesos de inicio de acuerdo a lo que establece el PMBOK, o en el caso de nuestro libro es el grupo de preparación. Como ustedes saben, un proyecto es un esfuerzo temporal para entregar un producto o un servicio único y establecer cuáles son las cosas importantes, qué es lo que nosotros debemos de entregar en el marco del proyecto es una de las actividades más importantes en esta fase de inicio, en esta fase de preparación del proyecto. Nosotros debemos saber exactamente qué es lo que tenemos que entregar en el proyecto, cuáles son los entregables, tal como se conoce en la terminología de proyectos, para en base a eso hacer una planificación del tiempo, de los recursos, de lo que nosotros vamos a necesitar, tanto en recursos de personas como en recursos materiales y obviamente también en los recursos de dinero. En base a esta primera planificación, nosotros debemos hacer todas las coordinaciones necesarias para que nuestro proyecto empiece y pueda terminar también de una forma exitosa, como habíamos visto en algún material previo a este video. Pero muchas veces nosotros nos encontramos con la duda de que por dónde empezamos el proyecto. Y van a ver ustedes, seguramente también se van a encontrar en esa duda cuando iniciemos el proyecto final de este curso, que nos encontramos con esa duda. Entonces existen algunas técnicas, algunas herramientas que vamos a revisar justamente en este material de estas 2 semanas siguientes, que nos van a ayudar a tratar de organizar y tratar de establecer adecuadamente cuáles son las actividades que tenemos que cumplir en el proyecto. Y también aprenderemos que con esta estructuración vamos a ver cómo se construye un EDT, ya vamos a ver el concepto de lo que es un EDT, un WBS en inglés, Work Breakdown Structure. Vamos a ver que muchas veces en los proyectos aparecen cosas que no son relacionadas, y con esta organización lógica y jerárquica que vamos a obtener a través del EDT, vamos a tratar de sacar y eliminar aquellas cosas que no tienen que estar incluidas o que no tienen relación con el proyecto, para en base a eso poder estimar los costos, los tiempos y nuevamente también los recursos tanto de personas como materiales que necesitaremos para desarrollar nuestro proyecto. Una mala planificación hace que el proyecto o no se termine a tiempo, o si es que se termine en un costo no planificado, no adecuado, y adicionalmente que los entregables del proyecto, es decir, el producto final, el servicio final, lo que vamos a hacer a través del proyecto, sea y esté de acorde a lo que nuestro cliente o el beneficiario del proyecto lo ha. Por ejemplo, tenemos un simple proyecto de armar un columpio, y nosotros sabemos que para eso necesitamos un montón de materiales. Pero si es que no preguntamos qué tipo de columpio, nosotros podemos llegar a obtener muchas variedades y muchas cosas que potencialmente el cliente no lo requiera o no lo necesite o no se adapte a las necesidades del cliente. Vamos a ver que en esta parte del curso también es muy importante identificar lo que se conoce como involucrados del proyecto. Los involucrados del proyecto son aquellas personas que van a tener relación tanto en la ejecución del proyecto como en la recepción de los productos, de los servicios, y adicionalmente los interesados en financiar o que son patrocinadores del proyecto. A todas esas personas tenemos que involucrar y preguntarles, decirles, oye, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Y cómo lo vamos a desarrollar. En el PMBOK establece esta primera fase, se la denomina como el grupo de inicio de procesos, y el entregable, es decir, el producto final de esta fase de inicio de proceso, es un documento que se llama carta de proyecto o project charter en inglés, ¿sí? Nosotros vamos a ver y van a leer también en el libro de texto que también se habla de este project charter. Es un documento que nos va a permitir iniciar el proyecto
y que la gerencia o las autoridades de la institución de la empresa nos digan, ok, esto es lo que yo quiero y en estos términos vamos a ejecutar el proyecto. Este es un documento en el cual a mí, como gerente del proyecto, me autorizan a continuar con las siguientes fases del proyecto. Para construir este proyecto tenemos que desarrollar algunas actividades previas. Un proyecto normalmente en un entorno empresarial inicia, por ejemplo, a través de la recepción de un business case, un caso de negocio. Por ejemplo, cuando son proyectos internos, digamos, una ampliación de un producto o servicio al interior de una organización, por ejemplo, abrir una nueva sucursal, aparece un business case o también un documento que se lo denomina como SOW, que básicamente describe qué es lo que yo quiero de ese proyecto, de ese producto o servicio. El SOW es Structure of Work, ¿sí? Básicamente me dice, oiga, si yo quiero este proyecto, por ejemplo, para implementar un nuevo sistema de información, el sistema de información tiene que hacer estas 3, 4, 5 cosas y tiene que ser muy claro. A través de eso yo entonces puedo empezar a construir mi acta de constitución del proyecto. También digo, oye, puedo identificar a aquellos interesados porque yo ya sé que el producto de software, por ejemplo, va atacar solamente, por ejemplo, al área administrativa o solamente al área de marketing o solamente, por ejemplo, al área de ventas de la organización. Otros proyectos inician, por ejemplo, con la firma de contrato. Las empresas constructoras o las empresas desarrolladoras de tecnología primero firman un contrato con un cliente y a partir de eso empiezan esta fase de planificación y esta construcción de esta estructura de trabajo. ¿Sí? Hay varios insumos que nos permiten determinar cuál va a ser ese alcance del proyecto y depende de cómo inicia el proyecto, por ejemplo, como les mencionaba, a través de un contrato o a través de un pedido interno, como es en el caso de un SOW. Un EDT es una descomposición jerárquica de los componentes que me van a permitir obtener el producto del proyecto, tanto producto como servicio. Fíjense ustedes en la imagen, un automóvil tiene un montón de componentes que nosotros tenemos que ensamblar para tener un producto que sea utilizable, que me pueda a mí transportar de un lugar a otro. Y ese transportarme significa y tiene muchas variables también porque, por ejemplo, en este caso puede ser un auto 4x4 o simplemente un automóvil que se pueda desplazar por las calles de una ciudad. Fíjense ustedes que ahí aparecen nuevamente los involucrados, ya que el involucrado tiene que decirme, oiga, yo necesito este vehículo para trabajo, tiene que cargar 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, o simplemente es un vehículo que me va a llevar de mi casa a mi oficina y simplemente. Y ahí se cambian completamente las características del producto del proyecto y por tanto se cambia también el DDT, la estructura y las actividades del proyecto. ¿Sí? Este DT es una estructura como un organigrama y la parte inferior de esta estructura se denominan paquetes de trabajo. ¿Sí? Los paquetes de trabajo son las cosas ya que una persona o un equipo de personas se van a poner a construir y esos pequeños paquetes van completando toda esa estructura del producto o servicio que nosotros esperamos, ¿sí? Y nosotros podemos subdividir esas actividades en unidades más pequeñas porque esas unidades más pequeñas son más fáciles de controlar y sobre todo presupuestar tanto en dinero como en tiempo. Y obviamente si son estructuras de trabajo pequeñas, también yo puedo asignar los recursos humanos adecuados para completar ese paquete de trabajo. ¿Sí? Refleja, por tanto, la responsabilidad del proyecto y cómo se administrará el proyecto. Este EDT es la base fundamental para definir el cronograma de mi proyecto y para definir el presupuesto de mi proyecto. Entonces, en base a una estructura lógica, una estructura clara,
yo me aseguro que voy a estimar de mejor forma, por ejemplo, los tiempos y los costos del proyecto. Voy a hacer una estimación mejor para agendar a las personas en el tiempo, en las horas que tienen que trabajar en el proyecto, y sobre todo me va a brindar una herramienta muy útil para hacer el seguimiento y control del proyecto. Iniciamos el proyecto, ¿sí? Con algo que ustedes van a tener que cumplir ya en la cuarta semana de este curso, que se les denomina Kick-Off Meetings. Un Kick-Off Meetings es una reunión en la cual todos los involucrados participan y en la cual esos involucrados me van a empezar a dar las especificaciones del proyecto. ¿Sí? Es súper importante iniciar un proyecto con estas reuniones, con estos kick-off. Van a ver ustedes dentro de los materiales cómo desarrollar un kick-off meeting, pero una de las técnicas que es muy útil es la técnica del brainstorming. Fíjense, a través de este kickoff, yo entonces digo, mira, necesito un automóvil y para construir ese automóvil lo puedo dividir en tres componentes principales y cada uno de esos componentes lo puedo dividir en subcomponentes y esos subcomponentes los puedo dividir en paquetes de trabajo. No todos los proyectos requieren ese nivel de especificidad. Hay proyectos sencillos que, por ejemplo, solo llegan a subcomponentes y los subcomponentes en ese punto se convierten en paquetes de trabajo. Sin embargo, mantener un EDT de al menos 4 niveles es una de las buenas prácticas de la gestión de proyectos y sobre todo me facilita lo que les mencionaba previamente, que es el tema de estimar tiempos, estimar costos y estimar también los recursos necesarios para el proyecto. Fíjense ustedes, un EDT puede construirse muy fácilmente, por ejemplo, con una herramienta como el PowerPoint. Hay un Smart Art que nos permite construir un organigrama, pero lo importante es que en esas kickoff salgan todas las ideas y que luego yo pueda agruparlas y definir el nivel adecuado en las cuales cada una de esas actividades tienen que ser completadas. En el libro ustedes tienen algún material muy importante para que aprendan a... Aquí les damos una visión muy rápida de cómo se construye un EDT. Básicamente la primera fase es saber qué es lo que quiero hacer, cuáles son los componentes, qué recursos, qué responsables necesito, dividir ese producto principal en subproductos y estructurar y organizar y encontrar las relaciones, qué puedo agrupar con qué, para luego identificar las actividades de soporte, las actividades que voy a necesitar para construir cada uno de esos subcomponentes. Y finalmente asignar los responsables. En el libro tienen un detalle completo de cómo construir un EDT. Cuando nosotros construimos un EDT, una de las herramientas que establece el PMBOK y es una de las herramientas que más utiliza el libro de gestión de proyectos es el tema de juicio experto. El juicio experto es contar con una persona que ya ha trabajado, que tenga experiencia en un tema específico y me diga, oiga, para construir una pared de 5 metros, yo voy a necesitar tantos ladrillos, voy a necesitar tantos albañiles y en tiempo promedio me voy a demorar, por ejemplo, 3 días. ¿Sí? Un experto ya tiene experiencia y sobre todo nos va a ayudar a tratar de identificar aquellos subcomponentes y nos va a ayudar a estimar tiempos, costos y recursos necesarios para construir cada uno de esos paquetes de trabajo. Veamos, por ejemplo, ya en el caso del columpio que habíamos puesto inicialmente, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos que primero hacer un diseño y ese diseño tiene que estar adaptado al sitio en donde vamos a construir el columpio. Vamos a, en base a ese diseño, saber qué materiales debemos comprar y sabemos cuál va a ser la forma de cómo ensamblar ese columpio, cuál es el color, cuáles son las medidas de seguridad para los niños que utilizarán esos columpios. Y básicamente tratamos de identificar todos aquellos componentes para lograr un producto que sea instalado
tanto en términos de tiempo, de costo y con los niveles de calidad que esperaban los usuarios de ese columpio. ¿Sí? Fíjense en ustedes, voy a presentar aquí al menos 3 casos de EDTs para que ustedes tengan una referencia. Fíjense aquí, por ejemplo, para construir una casa, unos 3 componentes grandes e importantes en la construcción de algo es la cimentación, la construcción de las estructuras y los acabados, tanto eléctricos como de albañilería, ¿sí? Entonces yo puedo, fíjense en ustedes, a empezar a diseñar una casa tratando de dividir esos grandes componentes. Y ahora sí, en base a eso, yo puedo ya definir, por ejemplo, tomar cada uno de esos componentes e irlas subdividiendo una vez más. Fíjense, en una casa seguramente vamos a necesitar en la actividad terreno preparado, definir unas subactividades más para poder yo aclarar y definir más acertadamente cuáles son los recursos que voy a necesitar. Pero fíjense, esa es la forma como se construye un EDT. De un producto grande trato de identificar sus subproductos y luego de cada uno de esos subproductos voy definiendo cuáles van a ser los paquetes o subcomponentes de ese subproducto. Fíjense en ustedes, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, en la parte de estructuras edificadas, podemos tener también una subdivisión de la construcción de esas estructuras. Fíjense en ustedes, una de las cosas importantes es la forma de cómo se escriben esos EDTs. ¿Sí? Hay una notación específica que ustedes van a encontrar en el libro. Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de un EDT para un evento musical. También hay distintos componentes, ¿sí? Piensen ustedes cómo y qué tan complicado puede ser organizar un evento, por ejemplo, de marketing, un evento social, qué sé yo, un matrimonio, una fiesta grande, y van a ver que definitivamente nosotros podemos empezar a subdividir en distintos paquetes de esa organización. Y luego de eso, con esta estructura, yo ya puedo tomar una herramienta tecnológica como el Microsoft Project para definir las actividades y definir cuál es la relación y cuál es la precedencia de cada una de esas actividades. La siguiente semana tendrán que revisar el material ya para que puedan empezar a utilizar el Microsoft Project. Aquí hay un ejemplo adicional, un proyecto de mejoramiento barrial. Fíjense en ustedes todas las cosas que nosotros podemos subdividir para un proyecto de este tipo. Y un ejemplo de una construcción de una carretera. También fíjense en ustedes cómo nosotros podemos empezar a subdividir y agrupar en subcomponentes cada uno de los componentes de este proyecto. Y finalmente, sí, un sistema de información. Nosotros los ingenieros de sistemas es parte de nuestra educación saber que necesitamos, por ejemplo, una primera fase de análisis de requerimientos del cliente, o si no, no sabemos qué vamos a construir. Luego la parte de diseño, donde construimos la base de datos, definimos las entidades, las relaciones, los objetos que va a tener un sistema de información. Luego empieza toda la parte de programación y de desarrollo del producto. Luego pasa a una fase de pruebas y de certificación de calidad del producto y finalmente lo ponemos en producción. Y también la parte, por ejemplo, de poner en producción un sistema de información también puede llegar a ser complejo y por tanto hay que tomarlo y manejarlo con mucho cuidado y detalle, porque ya empiezan los usuarios a ingresar a un sistema de información. Eso es un pequeño resumen de lo que tienen que realizar. Recuerden ustedes que lo importante aquí es que tratemos de construir un EDT de una forma adecuada para que nosotros podamos planificar y que podamos estimar cuál va a ser el esfuerzo total del proyecto de una forma más adecuada. Les invito a que continúen revisando el material de este curso y que completen las actividades asignadas en esta semana.